yo le decía a ellos que Sí, con el aire acondicionado acá está interesante. Voy a ver una calderita. Voy al camarín y vengo. Bueno. Distribución continua de materia. Lo que vamos a intentar obtener es una expresión para el potencial de algo así como un planeta. Algo que no se aparta demasiado de la forma esférica. Y antes de eso, tenemos que repasar algunas cosas de sólido. Supongamos que tenemos un cuerpo, un sólido, que tiene un cierto baricentro, está rotando con un cierto vector omega. ¿Y omega constante? No importa. En ese momento está rotando ahí. Lo cual implica poder definir un momento angular, por ejemplo. Y bueno, en primer lugar, la posición del baricentro se define como, suponiendo que tenemos un sistema de coordenadas con origen en O y cada elemento de masa de M está dado por una posición R, lo que hacemos es recorrer todo el sólido y cada vector R lo pesamos con la masa que tiene ese elemento de masa. Entonces el baricentro, la dirección del baricentro, está definida por esto. En todo el sólido de R es una especie de promedio de las posiciones de cada uno de los elementos de M pesada por la masa que tiene cada elemento. ¿El M es 1 sobre M? Sí. M grande es la masa total, ¿no? Que tiene masa M. De esa manera queda definida la posición del baricentro. Y en el caso de un sólido, el momento angular de rotación, apelo a estos recuerdos, era pi omega, no sé si le llaman pi al tensor de inercia. No, Y bueno, en mi época se llamaba pi. Se fue latinizando la cosa. El tensor de inercia es una matriz, ¿no? Una matriz. diagonal. Bueno, si tomás un eje de coordenadas loco, no va a ser diagonal. La idea es tomar un sistema de coordenadas adecuado, ¿no? Y tiene que ver con los momentos de inercia en determinada dirección. Si tenemos un sólido como este y tenemos una cierta dirección,
¿Dirección de qué? Este es el baricentro, una dirección cualquiera. Se define momento de inercia en esa dirección. Y el momento de inercia es un número, no una matriz como en el caso anterior. Es una integral en todo el volumen de esto sería ρ y este ángulo θ, y acá hay un elemento de m. Entonces es ρ por seno de θ, es esta distancia por la masa al cuadrado. Ρ seno de θ al cuadrado. Ese es el momento de inercia en esa dirección arbitraria. Habrá una dirección donde es máximo. ¿Está? El momento de inercia. Ese valor máximo se le llama el momento principal de inercia. Y ese eje en donde el momento es máximo es el eje principal. Por ejemplo, en el caso de la Tierra anda muy cerca de ser el eje de rotación de la Tierra, ¿no? No es exactamente ese, pero anda ahí. Para un cuerpo con una geometría simple, bueno, uno puede tener una idea por dónde está el eje. Generalmente es el eje más pequeño. ¿Tá? Por ejemplo, un asteroide que puede tener forma de cigarro. El eje principal de inercia no es este, es este. Entonces después vamos a ver de que los asteroides tienden a rotar en torno del eje principal de inercia, o cerca. Por lo tanto, la rotación de un asteroide es más bien de este tipo y no de este tipo. Sin embargo, el objeto Rama, ¿El objeto? Rama de la novela de Clarke giraba en torno al eje que no era el eje principal de inercia. Pero bueno, era una nave espacial en realidad. Cuando lean Cita con Ra, van a comprobar eso. Y yo creo que en los cursos de mecánica se prueba por ahí que así como en esta dirección, por ejemplo, el momento es máximo, en la dirección perpendicular, en algún lugar del plano perpendicular a ese eje, está el mínimo. Y al máximo, universalmente se lo nota con letra C, y al mínimo, la letra A. Y se define una base ortonormal, ortogonal, solidaria con el rígido. Quiere decir que se mueve para todos lados, de la misma manera que se mueve el objeto en el espacio. Es solidaria con el rígido, no es inercial en principio porque puede estar acelerado eso. Con respecto a esa base ortonormal, se calculan los momentos de inercia, y respecto a esa base, el tensor es muy simple, es ABC. El tensor termina siendo una diagonal. Entonces, imagínense que uno, en vez de tomar este sistema solidario con rígido, se le ocurra tomar un sistema inercial, que no es solidario con rígido. Sería una locura. Sería un propósito y se terminaría todo acá porque sería una locura calcular los momentos de inercia en un sistema que está continuamente cambiando. Entonces, se toma este sistema solidario rígido. Vamos a tener complicaciones porque como no es inercial el sistema, bueno, las ecuaciones de Newton directamente no las puedo aplicar ahí, tengo que considerar que no es un sistema inercial.
Bueno, entonces por ahí en algún momento en mecánica clásica se prueba que el momento angular de rotación, el momento angular de rotación de un sólido es pi omega. Y recuerdo también que en algún momento se probaba de que la energía cinética de rotación era un medio de omega escalar L. Esta debe estar en las primeras páginas de dinámica de rigio. Fíjense que la energía cinética va a depender del tensor de inercia. De A, B y C. Esto es un vector, porque es una matriz por un vector da un vector. Y esto es un escalar. Ah, entonces es un producto vectorial L. Esto no es un producto escalar, es una, Ah, está, porque sí. Es una eso Sin es. escalar por un vector. Sí. Bien. no tiene, es un detalle interesante que L no tiene la dirección de omega. Podría ser, dependiendo de estas cosas acá, pero en general lo que hace el No tensor son de inercia, colineales, no tienen por qué. no por la forma que tiene el tensor, ¿no? Lo que hace el tensor es desviar un poquito. Aparte que le cambia el módulo, por supuesto, a la velocidad angular, cambia la dirección. Y eso hace que en general, si tenemos un rígido que está girando, la velocidad de rotación, el vector omega, va para allá, pero el momento angular capaz que va para allá. En la Tierra pasa. En la Tierra tenemos el momento angular para un lado, la velocidad angular por otro lado y el eje de simetría por otro lado. Entonces hay tres ejes. Voy a hacer una danza ahí, ¿no? Si el sistema es aislado, si la Tierra fuera aislada, el L tiene que estar fijo. Es lo que me dicen mis leyes, ¿no? L es fijo. O sea, no hay momentos externos, porque acuérdense que la utilidad del L es que de L de T es M respecto al baricentro. El momento de las fuerzas externas respecto al baricentro. Que lo vimos en el caso de una partícula, pero se extiende para un rígido también, ¿no? Entonces, si no hay fuerzas externas, no hay momento, y el momento angular de la Tierra se mantendría constante. Pero nadie dice nada acerca de la velocidad angular. O sea, la velocidad angular del planeta podría estar cambiando. Bueno, lo que importa es que el producto se mantenga constante. Bueno, y puede ser que necesitemos, les aseguro que vamos a necesitar, el momento de inercia en cualquier otra dirección. O sea, acá tengo el momento de inercia en el eje principal y estos son los momentos de inercia en dos direcciones ortogonales en el plano perpendicular a la dirección. Pero si yo quiero calcular en otra dirección, para allá por ejemplo, cuál es el momento de inercia de mi sólido, bueno, es simplemente hacer este producto. Ese es el momento de inercia genérico en una dirección arbitraria. O sea, esto va a depender de R. Es la dirección. Son direcciones. Yo supongo que al profesor de mecánica clásica le debe llevar un buen rato probar todo esto, pero ya está probado.
¿Vieron cómo es esto? Esto es Estos son versores R. Sí, son versores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si R es X y Z, entonces yo apostaría que I es A X cuadrado más B X cuadrado más Z R. Más C Z cuadrado. Porque la primera, este primer producto va a tener coordenadas AX, BY, CZ. AX, BY, CZ. Y después de multiplicar por esto, queda aquello. Se puede probar y creo que tenemos un ejercicio que un rígido puede girar en una dirección fija solo si está girando en torno a uno de los ejes principales de inercia. Si no, lo que va a pasar es que el eje de rotación va a precesar. El omega va a precesar, va a variar. Pero si está girando justo en torno a uno... Los ejes principales son el máximo y el mínimo. Y el otro. Y el otro que está en el plano perpendicular a la dirección del máximo. Son esos tres ejes. Si ustedes dejan al sólido girando en torno de cualquiera sea la forma, ¿no? En torno de algunos de los ejes, el sólido es un punto de equilibrio estable en ese movimiento de rotación. Esas tres direcciones. Pero es un punto de equilibrio, pero no, es un punto de equilibrio, pero no necesariamente estable. Hay unos que son estables, otros que no. Eso lo vamos a ver en un ejercicio. Ante pequeñas perturbaciones, ¿Qué puede salir de el que es estable tiende a quedar? es este. Es la dirección, tiene que quedarse ahí, es la dirección dada por el máximo momento de inercia. Ese es el estable. Los otros son puntos de equilibrio, pero no son estables. Por eso es que en la naturaleza, por ejemplo, los asteroides están girando así. Y no así. Porque este es estable. Este no. Por ejemplo, podría estar girando así, pero viene otro, le pega, y bueno, y ahí ya. Después surge un movimiento muy complicado, pero si hay fuerzas disipativas que en escala de tiempo de millones de años aparecen, porque no es exactamente rígido, hay tensiones internas que llevan a que finalmente quede girando en torno del eje de máxima inercia. Bueno, entonces esto lo necesitamos para poder hacer el desarrollo de la fórmula de Macular, que es como se llama esta fórmula aproximada que describe el potencial de un cuerpo de forma arbitraria Aproximadamente esférico. que si es más o menos esférico me sirve incluso para distancias muy próximas al cuerpo, pero si es muy distinto de una esfera, entonces me sirve solo si estoy muy lejos. El rango de validez de la fórmula va a depender realmente de cuánto se aparta el objeto de la forma esférica. Si es cuasi esférico, voy a poder estar incluso muy cerca del cuerpo, que el potencial va a ser válido. Pero recuerden de que cualquier potencial tiende a ser equivalente a una masa puntual si estoy muy lejos. Entonces, para objetos que están lejanos, no importa la forma que tiene el cuerpo que genera el campo.
Pero para los satélites artificiales, por ejemplo, que están pegados a la superficie de la Tierra, es eso importante tener una buena descripción. estaría relacionado con las superficies equipotenciales que genera el sólido, ¿no? Para un sólido Sí. deforme, las superficies son deformes. Claro, digamos, ¿no? sí. Para una esfera, Son esferas. exacto. Una cosa es la superficie de equipotencial que siente un satélite artificial, pero otra cosa es la que siente la propia Tierra porque está sometida a la rotación de la fuerza centrífuga. Entonces, ahí se complica, ¿no? Pero lo que siente un objeto externo al planeta es la superficie equipotencial, sí, podría describirla, pero por la distribución de masas, ¿no? En el caso de una mosca, un ser humano que esté pegado a la superficie, va a sentir otra cosa. Entonces la Tierra se ha ido acomodando, con el transcurso de los millones de años, se ha ido acomodando a una superficie de equipotencial, pero donde está incluida la rotación, la fuerza centrífuga. Hay un potencial centrífugo. ¿Qué sería un término más de la función? ¿Cómo? ¿Es un término más de la función? Sí. No sé, se me ocurre. Sí, es relativamente sencillo. Es sencillo. Pero en la realidad es mucho más complicado porque también tenés la luna. La luna genera mareas. Deforma a la Tierra. Entonces la Tierra se deforma y el potencial queda espantoso. Claro. Y cambia con el tiempo. Ese potencial es variable. ¿Tá? Entonces lo que es realmente un dolor de cabeza es considerar en el potencial de la Tierra el efecto de marea. Claro. ¿Tá? Que eso también lo sentirían los satélites. O sea, el satélite artificial sentiría el hecho de que la Tierra no es esférica, el hecho de que está la Luna por allá molestando, y el hecho de que la Luna deforma además a la Tierra. O sea que esa fórmula que tengo yo que describe el potencial de la Tierra está continuamente cambiando por culpa de la Luna que está deformando a la Tierra. Claro. Así que realmente se complica. Si quieren hacer las cosas muy prolijas, es un dolor de cabeza. Por eso no llegó la nave rusa. Claro, seguro. ¿Ah, sí? ¿A Marte? No sé, esa que iba con víveres para la estación. Ah, seguro, debió haber sido por un tema de marea. Así que explotó. La fórmula esta se llama fórmula de Makula. Vamos a considerar entonces un planeta de forma, no digo arbitraria porque si no esto no va a funcionar, que se aparta más o menos un poco de la forma esférica. No es exactamente esférico. Hay un baricentro y queremos calcular el potencial en un punto P. Acá. Está a una distancia R, chica, del baricentro.
Y el potencial, como habíamos visto en este punto, va a ser la suma de las contribuciones de los potenciales de cada uno de los elementos de masa. Llamémosle O. Entonces, Debe. el potencial era menos G integral de M sobre N. Tolerancia. No, sobre R. Sobre OP. Sobre OP. Y yo aspiro a llegar a una expresión que dependa de R, la que es la distancia que me define la posición del punto P. Esta distancia variable del baricentro al punto O que varía, vamos a llamarle ρ, y a este ángulo vamos a llamarle I. Ρ varía, no es la densidad. Esto varía, esta varía. Y para describir cada uno de los elementos de masa, seguramente voy a precisar otra coordenada, pero ¿No vas a utilizar la densidad? la densidad no va a aparecer la densidad. No va a aparecer. Milagrosamente no va a aparecer la densidad. ¿Tá? Y la densidad no tiene por qué ser constante, puede ser cualquier cosa. Así que puedes usarlo tranquilamente. Claro. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido como momento de inercia la integral en todo el volumen, en todo el cuerpo, de ρ seno de θ cuadrado de el momento de inercia en esta dirección, en la dirección en que se encuentra el punto P. Bueno, la idea es poner la distancia OP en función de ρ y de R. Y OP cuadrado, Teorema del coseno. teorema del coseno, Raíz cuadrada. es ρ cuadrado más R cuadrado menos 2 ρ R coseno de θ. En consecuencia, P es esto a la 1/2. Y también OP, si divido todo entre R cuadrado, ρ sobre R cuadrado más 1 menos 2 ρ sobre R seno de θ a la 1/2 por R. ¿No? Yo tendría que ser. Y en realidad lo que tengo acá en esta integral es OP a la 1/2, a la menos 1. Que
OP a la menos 1 es 1 más, vamos a llamarle A este cociente, ¿no? Arroz sobre R llamamos a la idea es que A sea chiquito, porque si A tiende a 0, OP me va a quedar muy sencillo, ¿no? Entonces, voy a encontrar una expresión para OP a la menos 1, válida para cuando A tiende a 0. O sea que R tiene que ser chico. R tiene que ser grande, en Grande, comparación con ρ. Sí, claro, exacto. Entonces vamos a suponer que esto es menor que 1 y lo posible bastante menor que 1, un pequeño parámetro, y voy a hacer un desarrollo en serie de esta expresión. O sea, A mucho menor que 1, decís vos. Le ponemos la doble. Hasta ahora O alcanza con que sea menor que 1. bueno, cuanto más cerca de 1 peor, cuanto más chiquito mejor. Muy bien. Va a depender de cómo hagamos el desarrollo. Esto lo vamos a desarrollar en serie y si consideramos infinitos términos no hay problema, pero no vamos a considerar infinitos términos, vamos a considerar unos poquitos. Entonces, Vas a desarrollar el coseno de tita, en serio. no, vamos a hacer esto. Esto es eso que está ahí, es 1 más x a la menos un medio. Ah, Y el desarrollo de eso es 1 menos un medio por x más un medio por 3/4 x2. Más otras cosas, más pero cortamos ahí. desarrollo de Taylor en serio. Sí. Entonces, Y le estamos llamando x a esto. A cuadrado menos 2A coseno ¿Ah? Y bueno, al cortar acá en x2 ya nos está limitando el rango de aplicación de esta fórmula. Entonces, tenemos que OP a la menos 1, usando esto, es 1 menos un medio de x. Y x es todo lo que está allá, a cuadrado menos 2a. Más 3/8 x cuadrado. Bueno, en x cuadrado tengo términos de hasta orden 4. No voy a considerar, solo voy a considerar hasta orden 2, si me permite. ¿Les parece bien? Nadie se va a quejar. ¿Ah? Está bien, se restringe el rango de validez de mi fórmula, pero bueno, no se van a poder acercar mucho al planeta. ¿Ah? Porque estoy considerando solo hasta orden 2. Así que solo vamos a considerar los términos de orden 2. Y los términos de orden 2 sospecho que es solamente esto cuadrado. ¿Sabes? 4 a cuadrado coseno cuadrado de tita. Porque los otros son ya de orden 3 y de orden 4. En realidad, bueno, hay otras cosas que las estoy ignorando, ¿no? Más.
1 sobre R. Sí, exactamente, viene 1 sobre R. Que, bueno, lo puedo poner. Vamos a poner acá. Entonces, hagamos unas cuentas. Uno. Y en vez de coseno cuadrado voy a poner 1 menos seno cuadrado. Tres medios menos un medio da 2 medios, entonces queda más a cuadrado más a coseno de θ y menos 3 medios Bueno, entonces recuerden que este OP a la menos 1, esto va a ir en esta integral. ¿Y qué vas a hacer con el otro ángulo? ¿Qué otro? Porque, o sea, eso vale para un plano, digamos, de masas. No. El otro ángulo no lo necesité. Siempre θ es el ángulo, es el ángulo entre el ρ, Sí. que es espacial, y esta dirección. Θ es ese ángulo. Pero, ¿y qué pasa si el cuerpo no tiene simetría en el otro sentido? No te preocupes que acá, ¿puedo decir por el cálculo de esto? Sí. Claro, porque acá uno tiene que poner la densidad por el elemento de volumen y ahí en el elemento de volumen aparece otro ángulo. Pero no necesitamos eso. No lo vamos a utilizar. Bueno, A es ρ sobre R. Ya podemos poner acá. Esto es ρ sobre R al cuadrado. Ρ sobre R. R constante acá. La integral no es en R, la integral es en ρ. Entonces el potencial
G. R sale para afuera del integral. Sobre R. Y acá sí viene el integral, que es todo el elemento de masa, toda la masa. Y acá tenemos 1 más de n. Vamos a calcular separadamente todo esto. Hay un cuadrado por acá. Como R sale para afuera de la integral, voy a integrar elemento a elemento. Entonces tenemos, esto vamos a llamarle 1, 2, 3 y 4. Son 4 integrales. La primera es bastante fácil, ¿no? M de n es igual a n. La segunda saco 1 sobre r cuadrado para afuera. Lo que tengo que hacer es integrar el rho cuadrado de n. Rho cuadrado se podría escribir en sus coordenadas rectangulares en un sistema rectangular cualquiera. Entonces esto quedaría 1 sobre r cuadrado integral en m de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿No? Siendo x y z las coordenadas de un sistema cualquiera ortogonal. ¿Se acuerdan a qué sirve esto? Les doy una pista, por ejemplo, esto. Esto es CC. Elige máximo. CC. Después tenemos, por ejemplo, máximo. x cuadrado más z cuadrado de m es b. Y la otra, y cuadrado más z cuadrado es a. Eso se ve en algún momento. Y el resultado de esto, entonces, es que esto que está acá es a más b más c dividido 2. Entonces igual a más b más c
dividido 2 R cuadrado. Sospecho que no es en cualquier dirección, sino en las direcciones de los ejes principales de inercia. Entonces tomamos un sistema de coordenadas X y Z, donde Z vaya en la dirección del eje principal, X en la dirección del mínimo y B en la del otro. Entonces, ahí sí. Las direcciones de X y Z tienen que ir en la dirección del eje principal. Bueno, en consecuencia, esta integral es igual a esto. Y M también va a C sobre 2R cuadrado. Sí. ¿Está bien? No lo sé, sí. Y si A es esto, B es esto y C es esto, si sumas esto, te da el doble que esto. Bueno, la 3, integral 3, ¿alguien tiene idea cuánto vale? Supóngase que yo tomo ahora otro sistema de coordenadas y hago que este sea el Z, la dirección Z. ¿No? Correcto, se me antoja esa dirección Z. ¿Cuál va a ser la coordenada del baricentro? La coordenada Z del baricentro. Es ρ por el coseno de θ. La integral de ρ por coseno de θ. ¿No? Sí. Porque esta sería la coordenada Z. Rho coseno de θ. Pero estamos tomando el baricentro como origen. Entonces esto sería Z de baricentro sobre R y esto es 0. Entonces esa integral tiene que ser 0 si es que estoy tomando como origen el baricentro. Bueno, me queda la última. Menos 3 medios, 1 sobre r cuadrado, integral rho cuadrado, seno cuadrado de θ. ¿Esto le suena? Es integral. Y Rosen. Es, por definición, el momento de inercia en la dirección en la que se encuentra el punto P. Que le podemos llamar I, que es menos 3 medios y sobre R cuadrado.
Ah, Es por definición eso. Y en la dirección donde está P. Todo va cambiando continuamente. Bueno, entonces está. Tenemos una expresión para el potencial, sumamos todo eso. M más lo que se puede ver es que el potencial de un sólido de forma arbitraria en principio es el potencial de una masa puntual más una corrección. Que cuanto más alejado está el punto, esta corrección tiende a cero. Porque cae con R cuadrado. Esta sería la corrección. Que tiene la dificultad práctica está en esto, el cálculo de I. Porque estas son constantes. La distancia al punto, bueno, se supone que se puede conseguir, ¿no? Es un dato. El problema es esto, porque en cada punto I en realidad es igual a esto. Dado el grosor de R, tengo que hacer este producto y ahí tengo la expresión para I. O sea que está I, depende de X y Z. O sea que esta I depende de la distancia, pero también depende de X y Z. X, Y y Z. O sea que depende de la dirección. Es muy probable que si yo hago el gradiente de esto para hallar la fuerza, no me dé apuntando al baricentro. ¿No? Porque el potencial, si dependiera solo de R, fenómeno, pero no depende solo de R, también depende de la dirección. Por esto. Entonces aquel potencial que depende de una dirección, entonces en principio no es central. Es un potencial, se conserva la energía, pero no es central. ¿Por qué? Porque esto, además de depender de R, depende de X y Z. O sea que ya no es más central.
Entonces, las leyes de Kepler ya no se aplican. Y la órbita de este punto en torno al planeta no va a ser una cónica. El potencial ya no es newtoniano, porque tiene una corrección y no vale las leyes de Kepler. Y si me dan la posición y velocidad inicial del punto, el movimiento del punto queda determinado, no hay duda, pero de ninguna manera va a ser una cónica. O sea que no podemos aplicar todo lo que No, todo lo que hicimos no podemos aplicar nada. Sabemos que está determinado, pero no tenemos la solución analítica. Y además recordando que esto es una aproximación. Cuanto más alejado está el punto, más válido es esto, ¿no? Pero si me aproximo demasiado a la superficie del planeta, bueno, esto ya empieza a fallar. O digamos que esto vale siempre que entonces el planeta sea bien esférico. Si quiero evaluar un punto próximo a la superficie del planeta, el planeta tiene que ser bien esférico, si no esta fórmula tampoco funciona. En el caso de una esfera, si el planeta fuera esférico, con una densidad radial, A es igual a B, es igual a C y es igual a I. Son todos iguales porque todas las direcciones, esto se anula. En el caso de una esfera, esto es cero y queda el potencial. Bueno, esa es la fórmula de Makula. Que va a ser muy útil como primera aproximación al potencial de un cuerpo, de una esfera. Si la masa del cuerpo es muy pequeña, vale todo lo otro. Si el M, un asteroide, o sea, si yo comparo un cuerpo muy pequeño con respecto La masa que genera el campo, decís vos. No, estoy mirando la ecuación, como el M mayúscula debe ser la masa de todo el cuerpo. Pasa que la masa está metida acá También. Bueno, después tenemos otras expresiones un poco más precisas para el potencial gravitacional. Que son las que se usan realmente para el movimiento de satélites artificiales. Y la forma rigurosa de hacerlo es más o menos como lo vamos a hacer aproximadamente. Les voy a dar una idea de cómo se hace un desarrollo formal, en principio infinito, del potencial de un cuerpo de forma arbitraria. ¿Se acuerdan que el potencial punto hay que sumar las contribuciones que generan todos los elementos de masa de M
¿Volvemos a un cuerpo esférico? No, cualquier forma. Cualquiera. Expresión general para y el potencial entonces es menos g por la integral en todo el volumen, toda la masa, de rho S de volumen, de volumen, vamos al módulo R diócesis. Esa es la expresión general. Para obtener el potencial en la posición R. Análogamente a lo que hicimos con la fórmula de Napoleon, la idea es hacer un desarrollo de este término. Como dice acá. Sueltita. La idea es hacer un desarrollo de 1 sobre Y viene a 0p. Claro. ¿No? Sí, pero nosotros lo hicimos hasta segundo orden. Está. Y además lo hicimos en función de tita solamente. Entonces la idea es que R menos S a menos 1 es R cuadrado más S cuadrado menos 2R. RS coseno de tita a la menos medio. Ahora vas a poner más términos del desarrollo. No voy a poner, pero les voy a decir les voy a contar, pero no lo voy a poner. Está. Entonces también, análogamente a lo que hicimos, dividimos por el vector más grande, en este caso es R. Entonces esto queda 1 más S sobre R cuadrado menos 2 S sobre R medio. La idea es que este parámetro es menor que 1, este es un pequeño parámetro, y esto tiene un desarrollo. ¿Alguien sabe cómo es? Con polinomios de Legendre. Legendre. Con polinomios de Legendre tenemos que... Primera vez que oigo nombrar. ¿Sí? Sí. ¿Primera vez? Me imagino. Pero ese es el nombre que asusta, ¿no? No, No, Asusta, no, ¿no? todo asusta. ¿Todo asusta? Todo. 1 sobre R, una sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito. ¿Ustedes querían más términos?
S sobre R a L por el polinomio sobre L coseno de. Los polinomios son polinomios, efectivamente. Hay expresiones por ahí. Polinomios De Legendre. ¿Y dónde estaría el exponente del polinomio? Ah, el L. No, es que estos polinomios son. Ah. El primero debe ser 1, pongamos. Probablemente el Sí, de el orden. primero es 1, el siguiente es X. Ahí está. O sea, sería la variable coseno de tita. Y el segundo es con al cuadrado y después al cubo. Después lo veo. Pero el problema, que se puede ver acá, es que esto no describe el potencial de un planeta porque está dependiendo de tita. Y tita es un ángulo así como está. No es ni la latitud del planeta ni la longitud. Entonces es conveniente, si ustedes quieren describir el potencial de un planeta, ponerlo en términos de las coordenadas esféricas, por ejemplo, longitud y latitud. Entonces ese coseno de tita, que es el ángulo entre dos vectores, o versores, se puede poner en función tita, se puede poner en función de la latitud y la longitud geográfica. La fórmula esta, la correlación a esto con esto no es muy complicada. Apelo a astronomía esférica o coordenadas esféricas. Se puede poner un producto de senos y cosenos, donde va a aparecer la latitud y la longitud geográfica, donde la latitud es el ángulo. Nosotros nos definimos un plano de referencia a partir de donde medimos la latitud. Ustedes pueden tomar cualquier plano de referencia, pero les recomiendo por salud mental tomar como plano de referencia el plano del ecuador, ¿no? Por eso todo el mundo toma el plano del ecuador. Y a partir de ahí medimos la latitud. Algunos toman la colatitud, que es el ángulo en la dirección del polo norte, pero bueno, también puede ser la latitud. Y el otro es la longitud, que en principio puede ser, el origen puede ser arbitrario, pero los astrónomos desde hace mucho tiempo tomamos a Greenwich, ¿no? Meridiano de Greenwich. Entonces con esas dos coordenadas. Estás hablando para la Tierra acá entonces. Para cualquier planeta. En vez de hablar del ángulo θ, directamente lo que vamos a hacer es poner θ en función de cosas estándar, como la latitud y la longitud. Entonces cuando hacemos eso, para lograr una descripción bien definida del potencial en un sistema de coordenadas estándar, cuando hacemos eso, esto se complica de una manera terrible, ¿no? Sí. Cuando usas esas dos coordenadas. Exactamente. Entonces queda una expresión que la pueden seguir, está muy bien explicado. Bueno, esto está en todos lados, pero en mecánica celeste está en el libro de Gonzalo Martínez Páez, si no me equivoco. Es un libro que está en español, el único libro en español bueno, muy bueno de mecánica celeste, que está en biblioteca. ¿Es el que colgaste? En la página web puse la referencia también. Quedó todo grabado. Y que no se explique. el resultado es que esto, por pasarlo a esto, se transforma también en otra serie tremenda, ¿no? Una serie tremenda, quedan productos de polinomios de Legendre, montañas de productos, una serie, ¿no?
que no los voy a torturar con eso. Miren, donde va a aparecer la latitud y la longitud. Entonces, otra serie más acá adentro. O sea que una doble serie acá. Y además, una vez que tenemos toda esta doble serie infinita, lo tenemos que meter acá e integrar. Wolfram. Creo que en Wolfram. Sí. Y eso está en los textos. Esto es armónicos esféricos. O sea, se llega a una expresión en armónicos esféricos que la pueden ver. Es horrible, pero se llega. Y una de las formas finales, esto lo han visto en magnética, Varios cursos. varios cursos. Armónicos esféricos. Es como representar algo, por ejemplo, un potencial en el espacio, puede ser eléctrico, un potencial gravitacional, o una distribución de cosas en el espacio, por ejemplo, se han representado, la densidad de estrellas en el cielo también se representa con armónicos esféricos, porque es algo que está distribuido en el espacio, no en el plano, sino en el espacio. Y la expresión se puede masticar de muchas maneras. La expresión más civilizada, me parece que es esta que está acá. Por acá abajo. Tenemos entonces que el potencial, que depende de la distancia y depende de las otras dos coordenadas, latitud y longitud. Es igual a G por M sobre R, sumatoria del 0 a infinito. Apareció el nombre de la Sí, fondo musical. R es el radio ecuatorial del planeta. Esto aparece después de hacer la crisis integral. La L. Los J, aparecen los J, L. Polinomio Legendre. Seno de la latitud. Más. Sumatoria de M igual a 1 hasta L J L M 1 coseno de M lambda. Expresión 7.9 del libro. M1, que es M sub 1. 7.9 del libro de Gonzalo Martínez. M por 1 es. L, su índice. Ah, sí. L, este J es un J que tiene su índice LM1, LM2. Hay dos tipos de J ahí. ¿Qué son esos coeficientes? Son numeritos que, o sea, un potencial se tiene que poder escribir de esta manera. ¿Ah? Bueno, lo que describe el potencial son los valores de J. Cuando vos vas a dar el potencial de un planeta, lo que está dando son los J, lo demás ya se sabe que sí. Entonces necesariamente vos tenés que hallar estos J. Por ejemplo, pones muchos satélites artificiales dando vueltas, estudias el movimiento y ajustás. ¿Qué es lo que se hace en el caso de la Tierra? Después
de estudiar mucho el movimiento de los satélites artificiales, uno ajusta los coeficientes de manera que describan perfectamente el movimiento del satélite. Esa es la manera. O en el caso de Marte, donde hay un montón de sondas dando vueltas, se hizo lo mismo, o la Luna. Entonces, esa es la forma de hallar el potencial de un planeta metiendo satélites, o si no, observando los naturales. Y de ahí ajustando el movimiento a lo que se deduce en una ecuación de esta para el potencial. Uno tiene el potencial, hace el gradiente y tiene la ecuación de movimiento. Integra eso y tendría el movimiento del satélite. O sea, ahí se ajusta con estos coeficientes. La información norte-sur está en estos J acá y también por acá. Pero la parte que tiene que ver con la variación azimutal, o sea, la variación en longitud geográfica, está en esta parte. Y sería muy saludable, sobre todo en un curso como este, asumir que el planeta tiene simetría de revolución. Entonces, en el caso de que tenga simetría de revolución, todo esto se va. Evidentemente los JLM1 y JLM2 tienen que ser 0. Porque no hay dependencia con la longitud geográfica, entonces esto desaparece. Y es deseable que a medida que aumenta el L, que es un índice que va creciendo, ¿no? De 0 hasta infinito, a medida que aumenta el L, los J vayan disminuyendo, ¿no? Porque eso me está diciendo de que la forma realmente es esférica. Un cuerpo de forma más o menos esférica, estos J, a medida que uno aumenta el L, los J8 tienen que ser chiquititos, ¿no? Y de hecho, en los planetas, por ejemplo, en el caso de la Tierra, el J3 es 500 veces más chico que el J2. Eso es interesante, ¿no? 500 veces más chico. Y el J4 es más o menos la mitad del J3. Y después más o menos se mantiene. Andan ahí. Y estos otros, que describen las asimetrías azimutales, son del orden, en el caso de la Tierra, del orden del J3 o del J4. O sea que son también chiquititos comparados al J2. O sea que casi toda la información está en el J2. Y se desprecian esos términos. ¿Esos son dos? Y si estás apurado, despreciada. Del J3 en adelante, olvídate. Claro. ¿Es un 2 eso? Hablaste del J2 y señalaste ahí, ¿es un sí. 2? No, porque este es un L. Ah, está, por eso. Es el J0, J1, J2 y el J3 ya es 500 veces más chico. Y además, acuérdense que esto está multiplicado siempre por esto que es menor que 1. Entonces, esto también se achica, ¿no? Se cae rápidamente. A menos que sea un satélite artificial, en donde esto es prácticamente 1. Entonces ahí realmente tenemos que tener en cuenta un montón de Jotas. ¿Está? Pero bueno, es posible describir potencial de un planeta de esta manera. Y si ustedes quieren calcular el movimiento de un satélite artificial, busquen en internet los Jotas de la Tierra y los van a encontrar. Es un montón de Jotas. Y bueno, consíganse un código también que procese esto de manera más eficiente, porque hay códigos en donde uno le da los Jotas y el programa automáticamente te calcula el potencial en el punto arbitrario. Tienes que escribir una rutina que sea capaz de calcular esto, que debe haber montañas, porque no solo lo usan los mecánicos celestes, sino varias áreas de la física. Y la única diferencia son los valores de los Jotas.
si el planeta tuviera simetría de revolución, que en general también los planetas tienen aproximadamente una simetría de revolución porque son el producto de la distribución de masas que se logra después de muchos millones de años rotando. Entonces hay más o menos una simetría de revolución. Más o menos. Entonces, en primera aproximación, bueno, podríamos olvidarnos de esto. Y quedaríamos con esta ecuación. En donde ya no tenemos la dependencia con L. Eso es para un sólido de revolución. Sí. No necesariamente simetría norte-sur, simetría de revolución. Y el J0 es igual a menos 1. Y el polinomio de relleno supongo que será 1. Es 1. Uno solo. Y de ahí es que el primer término es menos Gm sobre R. Después, el J1 es igual a 0. Siempre que tomemos como origen el baricentro del planeta, origen de coordenadas. Que miramos la distancia R respecto al baricentro. Bueno, el J2, en el caso de la Tierra, es el famoso número 1082 por 10 a la menos 6. Adimensionado. 1082. Vamos a ver. Y se puede probar, no me acuerdo cómo, que en el caso de que haya simetría norte-sur, lo cual puede ser razonable. Sin embargo, ya sabemos que Marte no aplica eso, porque se acuerdan que Marte tiene la medida deforme, ¿no? Arriba tenemos un agujero. En el caso de existir simetría norte-sur, simetría norte-sur quiere decir que las mismas deformidades que hay en el sur se reflejan a través del ecuador en el norte. Eso es simetría norte-sur. En ese caso se puede probar que los J impares son 0. Todos esos J entonces se determinan por tanteo, digamos. Mandan Sí. el satélite y Sí. de trabajo. Sí. Si vos asumís esto, asumís, bueno, la otra expresión más complicada, Sí. tenés unas ecuaciones de movimiento horrible y tenés el movimiento correcto del Claro. objeto. Entonces comparás eso con. Vas tanteando distintos. Bueno, entonces, simetría de revolución y simetría norte-sur no son cosas locas para un planeta. Así que en principio, si eso es así, fíjense que lo único que me interesa es el J2, porque el J3 va a ser 0. Y bueno, el J4 ya es, en el caso de la Tierra, por ejemplo, es como 500 más veces más chico que
que el J2. Así que muchas veces con el J2 ya tenemos un gran avance. ¿Tá? Y el J2 tiene alguna equivalencia, una fórmula truncada en el J2 tiene alguna equivalencia con la de macular. Son más o menos equivalentes. Con la salvedad de que macular no asumía simetría de revolución ni nada. Acá sí estamos asumiendo simetría de revolución y simetría de revolución. Tenemos que hacer un recreo entonces. ¿Va? Bueno, largamos. ¿Es lo tuyo? No, son muy cortos. No es un corte de pelo, esto puede ser un corte de... ¿Qué para ¿Sí? un pelo Pero no, es un... A ver qué es el ADN, pero me parece que es de perro. Eso sí. Acá andan con animales. ¿Qué dice? Bueno, arrancamos. Sí. Sí. Todo bien, ¿no? Creo que apreté esto acá sin querer, pero no. Perfecto. Una de las consecuencias de que el potencial tenga una forma rara es que no va a ser central. Y lo que va a generar eso es que si el planeta, ese cuerpo que tiene una forma extraña, tiene un satélite o siente el potencial de otro objeto masivo, empieza a haber el movimiento es complicado. El movimiento entre dos cuerpos sólidos es complicado, porque cada uno obedece al potencial generado por el otro, que son complicados los dos, ¿no? Y a medida que se mueven va cambiando y es una cosa de loco. Pero ya con un sólido de forma arbitraria, por ejemplo la Tierra, y una masa puntual, ya hay cosas exóticas, que es lo que vamos a ver ahora, que es básicamente lo más importante es la transferencia de momento angular, o transferencia de momento. Porque tenemos momento angular de rotación para el sólido, porque la masa puntual no tiene, y momento angular orbital. Y hay una transferencia entre esos dos momentos. ¿Cómo se da esa transferencia? Bueno, de la siguiente manera. De nuevo, imaginemos que tenemos un sólido, un planeta, que tiene una cierta velocidad de rotación, este es el centro, y por acá tenemos una masa puntual m, esta masa puntual va a sentir el potencial del planeta. Este planeta tiene un cierto potencial y esta masa va a sentir una aceleración. ¿Cómo será la expresión de la fuerza que actúa sobre esa masa? F. ¿Se acuerdan que al principio, en la primera clase, dijimos que si deriva un potencial, la fuerza es menos m gradiente de potencial? El potencial del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es la aceleración. Y la masa, bueno, pasa por esa expresión.
C igual masa por aceleración. La aceleración es el gradiente del potencial. La fuerza es m por la aceleración. ¿No? Bien. ¿Está? Fantástico. Como este potencial no es central, esta fuerza no tiene por qué apuntar al baricentro, al origen de coordenadas. Apunta para cualquier lado. Por ejemplo, apunta en esa dirección. Por el principio de acción y reacción de Newton, va a haber una reacción a esta fuerza, que tiene que estar en esta dirección. No importa dónde la apliquen, el efecto va a ser el mismo. Vamos a poder aplicar un acá tenemos una F', donde F' es igual a menos F. ¿Y lo vas a rotar? Eso genera un momento. ¿No? Genera un momento. Y hay un teorema que algunos le llaman de Varignon, no sé si hay algún otro nombre, pero el teorema de Varignon dice que esta fuerza F' es equivalente a aplicar la fuerza esa en el baricentro más un momento, más un cierto momento. Es la suma, el efecto de F' es la suma de la fuerza aplicada en el baricentro más un momento. Teorema de Varignon. Mecánico. O sea que o la aplicamos acá, o si no, la trasladamos al baricentro y agregamos un momento. Es lo mismo el efecto de ese momento. Lo que importa es que si hay un momento aplicado por culpa de la reacción generada por esta acción acá, entonces el momento angular del planeta que le voy a poner R para que quede claro que es el momento angular de rotación, entonces tenemos que la variación del momento angular de rotación es igual al momento de las fuerzas externas respecto al baricentro. Y este momento acá donde hacer el dibujo es clave. Este momento es el producto vectorial, ¿no? De R por la fuerza. Por ejemplo, bueno, vamos a suponer que este es R. ¿No? Es el producto vectorial de R por F'. ¿Cierto? Sí. De acuerdo. Bueno, pero en vez de aplicarlo acá, en vez de calcular el momento acá, lo voy a calcular cuando R está acá. Es lo mismo, ¿no? Y F' acá. Es lo mismo. No, mejor, en vez de hacerlo ahí, lo aplico acá. Tengo esta R acá. Porque F' la puedo llevar a lo largo de toda esta línea. Así que el otro R no queda, decís vos. Este no. No, a mí me gusta este. Entonces, en realidad, esto termina siendo igual a R vector menos F. Esto es vector
vector de instante que en el momento lo puedo calcular en cualquier posición. En particular lo llevo hasta la posición de la masa m, que es la que me genera todo este límite. De tal manera que el vector r ahora representa la posición de la masa m. Y esto es igual a menos r vector de esto es que En caso que la fuerza sea central, el momento es cero. sí, pero en general no va a ser central. Pero lo que importa de esto es que estas son cosas conocidas. El potencial es el potencial del planeta evaluado en la dirección de R. ¿No? Hago el gradiente, hago este producto y tengo la variación del momento angular de rotación. Entonces tengo una forma de calcular cómo es que va a cambiar el momento angular de rotación del... tenemos un ejercicio para esto, pero esto me va a permitir calcular también cómo cambia el vector omega del planeta. Porque la variación del momento angular encierra la variación del vector rotación del planeta. ¿No? La variación del momento angular. Si el vector momento angular cambia, es porque cambia el tensor de inercia, que no va a cambiar porque es un rígido, o cambia el omega. Y la forma de ver cómo cambia el omega, bueno, sería pi omega punto. Pero eso respecto a un sistema inercial. Y no estoy trabajando, el pi no lo tengo en un sistema inercial, el pi lo tengo, el tensor de inercia lo tengo respecto a un solidario con un rígido. Entonces ahí aparece la complicación extra que la vieron en mecánica también. Y es que voy a describir la evolución del eje de rotación, no respecto a un sistema inercial, sino respecto al rígido. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de la Tierra, lo que me interesa con esta ecuación es hallar cómo el eje de rotación de la Tierra se mueve respecto, por ejemplo, al eje de la figura terrestre. ¿Qué es lo que se hace? Cuando ustedes vieron, o no, en algún curso como en astronomía fundamental o en planetología, el polo de la Tierra, en astronomía fundamental, el polo de la Tierra está referido a un punto que se asume como eje de la Tierra, ¿no? Eje geométrico, convencional. Y el eje de rotación es un pincho así que va perforando la superficie de la Tierra en distintos lugares. ¿Ah? Y va cambiando la posición del eje de rotación de la Tierra respecto a ese sistema que es solidario con el rígido. La representación espacial de ese vector omega es otra cosa, mucho más complicada. Pero lo que vamos a obtener acá es omega punto respecto al rígido. Bueno, y en ese sistema, que no es inercial porque está solidario con el rígido, ustedes recordarán que esto es igual a omega punto pi más omega vector omega pi. Tensor de inercia. Y acá aparece la derivada. Entonces, lo que tenemos acá es un sistema, porque son vectoriales, ¿no? Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, que son la variación en x, en y y en z del vector omega, que si utilizamos un sistema de coordenadas angulares, angulares esféricas, tenemos las ecuaciones de Euler. ¿No? Entonces, ahí aparece la ecuación de la derivada. Entonces, lo que tenemos acá es un sistema, porque son vectoriales, ¿no? Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, que son la variación en x, en y y en z del vector omega, que si utilizamos un sistema de coordenadas angulares angulares esféricas, tenemos las ecuaciones de Euler.
que me describen cómo varía la rotación de un sólido debido a fuerzas externas. La única diferencia es que ustedes en física el sólido lo tenían apoyado siempre. Acá el sólido no está apoyado. Esa es la gran diferencia, que los libros de física todavía no asumían la posibilidad de que el sólido no esté apoyado. Siempre está apoyado. Acá no está apoyado. Bueno, pero no está apoyado, pero se mueve en un plano. ¿Quién? El cuerpo, si es un planeta. No. No, Ah, estás hablando de la rotación. No, está. Tenemos un sólido acá y una masa. Perfecto. Si queremos ver cómo este muchacho afecta la rotación de este, usamos estas ecuaciones. Acá asustan un poco, pero en realidad tenemos un ejercicio, van a ver de que no es tan complicado. Bueno, entonces el momento angular de rotación del planeta cambia. No sé si aumenta o disminuye, cambia. ¿Está? Este satélite o este cometa que está pasando, o asteroide, simplemente por haberse aproximado al planeta, le afectó la rotación. Pero si esto es un sistema aislado, el momento angular total tiene que ser constante. Entonces el L total es igual al L de rotación más el L, vamos a llamarle orbital. El L de rotación ya lo conozco muy bien. El L orbital en realidad se los debo. Se puede demostrar fácilmente que el momento angular orbital de este sistema, yo podría decir, bueno, es el momento orbital de m chica respecto al sólido, pero en realidad se puede poner, debería ser el momento angular respecto al baricentro, del sistema, no del sólido. Y se puede escribir respecto del baricentro del sistema o respecto del baricentro del sólido. Se puede escribir de las dos maneras. Son distintas las expresiones. Lo que entra acá es el momento orbital respecto al baricentro del sistema. Y se puede probar, lo vamos a ver como ejercicio en un momento. Acá dice que lo veremos más adelante, dice acá, en este texto. Así que parece que lo vamos a ver más adelante. Esto es igual a m por m, este es m grande, ¿no? Dividido m más m, ahora sí lo vamos a reducir, por r vector r punto. O sea, el momento orbital del sistema respecto al baricentro del sistema, que no es este, sino que no sé cómo, se puede escribir en función de la posición relativa de la masa puntual respecto al baricentro. Se me simplifica bastante la cosa. No tengo que calcular el momento de este respecto al baricentro, el momento de este respecto al baricentro, sino que directamente puedo poner todo en función de las distancias relativas. Eso está bueno. En el problema de los dos cuerpos vamos a demostrar esto. Nosotros no vimos todavía el problema de dos cuerpos. Vimos un cuerpo que genera un campo central, ¿no? Y ahora estamos complicando porque estamos diciendo que ese cuerpo no es esférico. Pero más adelante vamos a ver el problema de dos cuerpos, donde los dos se perturban, y vamos a probar de que el momento orbital del sistema es esto. Se puede poner en función de las distancias relativas y velocidades relativas, ¿no? Esta velocidad no es respecto a un sistema inercial. Pero está bueno ponerlo así porque en general yo lo que tengo es la información de la distancia a la que está la Luna del centro de la Tierra. Pensando en el sistema Tierra-Luna. Bueno, y entonces como este sistema está aislado,
si ignoramos las demás perturbaciones, el momento angular se tiene que mantener constante. Y si este cambia también. Entonces, tenemos esto, que la derivada del momento angular de rotación es igual a menos la derivada del momento orbital del sistema. Entonces, esta masita me afecta la rotación del planeta y el planeta se desquita cambiando el momento angular del sistema orbital, que lo cual va a significar que respecto al planeta el satélite va a tener una órbita distinta. Y otra vez vuelve a modificar. Ah, sí, claro. Sí, cambia la posición del satélite y el efecto va a ser distinto. Bueno, la evolución está determinada, anda a calcularla, ¿no? Pero, Claro. que de hecho, de paso, ¿cómo hace la naturaleza para calcular eso? ¿Cómo hace la naturaleza para saber cuál es la posición que va a tener el satélite, ¿no? Son unas ecuaciones complicadísimas, sin embargo la naturaleza lo hace inmediatamente. Y bueno, el desarrollo de un individuo debe estar dado por una ecuación diferencial, pero andás a ver Claro. qué solución, qué máquina supercomputadora la resuelve, ¿no? Exactamente. Pero vamos a mirar. Bueno. Entonces hay un intercambio de momento angular, de rotación orbital. Este intercambio puede ser periódico o puede ser sistemático, que es lo que le pasa a la Luna. ¿Se acuerdan? Lo que le pasa a la Luna. Vamos a ver qué es lo que le pasa a la Luna. Esto le pasa a la Luna, le pasa a Io con Júpiter, le pasa a Phobos con Marte. A mucha gente le está pasando esto. En el caso de la Tierra, vamos a suponer que estamos viendo el sistema Tierra-Luna desde arriba, por el norte. Entonces la Tierra está por acá así y acá está la Luna, por ejemplo, ¿no? Como la Tierra no es un rígido, se deforma. Entonces, debido al potencial de la Luna, sobre la Tierra, cada uno de los puntos siente una aceleración distinta. Hay un efecto de marea que ya tendría que darlo ahora, pero se me está calculando, lo voy a dar después. En vez de adoptar una forma esférica, se transforma en una cosa alargada, ¿no? En la dirección de la Luna. Pero resulta que la Tierra está rotando en este sentido con respecto a la Luna. Vamos a poner acá el polo norte de la Tierra. Y en realidad la respuesta de la Tierra al potencial de la Luna no es instantánea, demora. No es un efecto relativista, es un efecto físico de que los átomos son medio lentos para darse cuenta. Fue una pelota, ¿no? Demora en restituirse, ¿no? Cuando uno le rebota la pelota. Y ese intervalo en que ese tiempo de respuesta hace que cuando la Tierra adopta la posición de equilibrio, giró. En consecuencia, la deformación que tiene la Tierra está girada. La Tierra se deforma, pero no en la dirección de la Luna, sino en un cierto ángulo muy pequeño, fracciones de grado. Y en consecuencia, la Luna siente un potencial claramente no central. No hay una simetría, y se rompió la simetría, y por lo tanto la Luna siente una distribución de masas complicada
central. Y en particular, esta región de la Tierra va a atraer más a la Luna porque está más cerca de la Luna que esta otra. Entonces, por ejemplo, por acá va a haber una fuerza resultante que va a ser F mayor que esta otra. Esta región de la... Perdón, esta es la más fuerte. Sí. Esta es la más fuerte. Acá el dibujo. Va a frenar. El dibujo no está bueno, ¿no? Así. Acá está la Luna. Entonces, hay un exceso de masa en esta región. Sí. Entonces va a haber una fuerza neta, por ejemplo, para allá. Fuerza neta. La Tierra gira en este sentido. Hay una fuerza neta para allá. Va a haber un momento contrario a la velocidad de rotación. Entonces, el resultado es que la Tierra se frena, porque es un momento contrario a la velocidad de rotación. O sea que es una aceleración angular. ¿Y cómo? Una aceleración angular. Sí, siempre hay. Sí. Que hace disminuir la velocidad angular. Creo que no es necesario hablar de aceleración. Sí, terminas en las ecuaciones, terminas viendo que hay una aceleración, pero no requerís ese concepto. En las ecuaciones te va a aparecer un omega punto. Es una aceleración del ángulo, pero no de la velocidad. Claro. Es omega punto. Es una aceleración, sí, pero bueno. Que va contrario a la rotación terrestre. Eso debido a que la Tierra rota más rápido que el movimiento orbital de la Luna, porque la Luna también se mueve, pero la Tierra rota más rápido. Si la Tierra rotara a una velocidad, la Luna girara alrededor de la Tierra a una velocidad mayor, entonces el efecto sería contrario, que es lo que le pasa a Phobos. Phobos gira alrededor de Marte mucho más rápido que la rotación de Marte. Entonces la fuerza, esta, va en el sentido de la rotación de Marte. En el caso de la Tierra, entonces la Tierra se frena, pero como el momento angular del sistema se tiene que mantener constante, necesariamente la Luna va a tener que irse para afuera, para aumentar su momento angular. ¿Está? La Tierra pierde momento angular de rotación y la Luna gana. Orbital. ¿No? Momento angular orbital. Y entonces la Luna se aleja. Y se aleja 3 centímetros por año más o menos. Y la Tierra se frena de tal manera de que todos los años en promedio, ¿no? Porque hay oscilaciones brutales, pero en promedio perdemos un segundo en el giro. No es la velocidad no, pero la disminución de la velocidad hace que la Tierra pierda un segundo. Tendría que haber estado más girada, gira menos de lo que debería girar, con una velocidad constante. Por eso se introduce, sin que las masas se enteren, el 30 de junio o el 31 de diciembre un segundo, Sí. silenciosamente, para evitar escándalos. En esta época de la electrónica nadie se da cuenta, excepto los que están haciendo astrometrías, ¿no? Que se les meten un segundo ahí en el medio y les puede dar quinotos, pero tienen que tener cuidado con eso. Pero en la antigüedad, donde los relojes eran una cuerda, vos tenías manera de comprobar de que te habían metido un segundo. Igual nadie se da cuenta, pero los astrónomos sí. En la hora oficial se agrega un segundo. Es la hora que se distribuye por internet. Esos segundos igual hay que tenerlos en cuenta porque para los astrónomos son importantes, porque en un laboratorio ese segundo no hace nada, porque los fenómenos en la física son minutos, segundos. Pero en la astronomía, si hablamos de años, tenemos que saber si en esos años se metieron segundos, ¿no? Porque una cosa es lo que dice el calendario y otra cosa es el tiempo real transcurrido. Claro.
no, en realidad las mayores, esto es sistemático, hasta que la Luna se aleje lo suficiente como para que el periodo en la Tierra se frene lo suficiente como para que queden enfrentados los dos. Cuando quedan los dos enfrentados ya no hay más transferencia de momento angular. ¿Qué es lo que le pasa a Plutón y Caronte, que están enfrentados? Se supone que ya no hay más transferencia de momento angular porque ya es una posición de equilibrio, ya no existe, no camina más. Pero en el caso de la Tierra la rotación varía mucho también, tiene oscilaciones brutales, aparte de este efecto sistemático, debido a la redistribución de masas internas. Por culpa de las estaciones o de la sucesión de días y noches, en la atmósfera y en el océano se distribuyen masas de aire y de océano que hacen que cambien los momentos de inercia, el tensor de inercia cambia. Y como el L en principio se tiene que mantener constante, si despreciamos el efecto de la Luna, entonces el omega tiene que cambiar. Entonces uno ve oscilaciones en la rotación de la Tierra diarias y anuales. Bueno, y ese es el mecanismo de la transferencia de momento angular. Entonces la clase que viene vamos a ver este efecto de mareas, que ustedes ya lo vieron en planetología, así que no sé si lo vamos a ver de vuelta, y la deformación rotacional también. Por culpa de que los planetas rotan, aparece una fuerza centrífuga que afecta a los puntos que están pegados a la superficie, no a los pajaritos que están volando. Los pajaritos también porque son arrastrados por la atmósfera. Un satélite no siente eso. Pero todo lo que esté solidario con el rígido siente una fuerza centrífuga y eso altera el potencial efectivo y por lo tanto la forma del planeta. Y ya pueden empezar con el práctico 2. Están autorizados. Tienen la autorización oficial de empezar con el práctico 2. Bueno. ¿Terminamos acá? Y suspendemos por acá.